¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3 es la cita de hoy. El título del sermón es Evaluemos correctamente los dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Leemos juntos, dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Seguramente que a muchos de nosotros nos resulta interesante hablar sobre las cosas que tengan que ver con lo espiritual. Algunos tienen la idea que al hablar de cosas espirituales se puede intentar marcar como una separación entre lo espiritual y las cosas rutinarias de la vida. Otros tienen el pensamiento que al hablar sobre lo espiritual nos estamos refiriendo como a un plano superior de las cosas que experimentamos en la vida diaria. Algunos piensan de que son dos cosas diferentes, otros creen que es un plano superior. Casi todo el mundo evangélico asume que es parte de nuestra vida cristiana el hecho de pensar, de reflexionar en las cosas espirituales y fundamentalmente en la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. La pregunta con la cual quiero comenzar hoy al referirme a todo esto es: ¿cuánto entendemos en realidad sobre el asunto? Cuando hablamos sobre las cosas espirituales, sobre la obra del Espíritu Santo, el estudio respecto al Espíritu Santo, ¿cuánto entendemos? ¿Tenemos un conocimiento claro cuando hablamos acerca de las cosas espirituales? Uno de los temas al mencionar la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios, que por lo general genera muchas controversias y a veces hasta discusiones, es cuando hablamos acerca de los dones espirituales. Si tuviéramos una charla, ¿no?, así todos juntos y tal vez se abriera, ¿no?, para hacer preguntas, seguramente las preguntas serían un montón. Y realmente no me llama la atención que sea así, porque viéndose en tantas iglesias de nuestro tiempo hoy, podemos darnos cuenta que hay mucha confusión y muchas dudas. Algunos dicen una cosa respecto a los dones, otros dicen otra. El punto al que hoy quiero llevarte es qué dice la Biblia al respecto, que creo que es lo más interesante, ¿no?, de lo que podríamos llegar a charlar. A partir de hoy vamos a ir observando el desarrollo de una enseñanza que justamente tiene que ver con el tema de los dones espirituales. Todo 1 Corintios 12, 13 y 14 va a girar en torno a este tema. Al estudiar el contexto de la situación que estaban pasando los corintios, podemos notar que ellos ya hemos visto, si me estuviste siguiendo en toda esta serie de sermones, varias situaciones que tenían que ver con problemas, con desórdenes en sus reuniones locales, cuando se juntaban. Si vos te acordás, en el capítulo 11, versículo 2 al 16, primero él estuvo tratando sobre el tema del uso del velo en las hermanas, ¿se acuerdan? Ese fue el primero de los temas. El segundo, que vimos la semana pasada, fue del capítulo 11, versículo 17 al 34, tratando el asunto de los problemas que había en la celebración de la Cena del Señor. Todos temas referidos a la reunión. Bien, en este tercer caso,
También vamos a seguir hablando sobre situaciones que pasaban en las reuniones que tenían los hermanos allí en Corinto. Y va a ser una sección más amplia. Fíjate que te dije que el otro fueron medio capítulo habló de un tema, medio capítulo de otro. Bueno, acá el tema se da para más y son 3 capítulos que van a hablar sobre el tema. Y algunos de los aspectos del problema los voy a mencionar como para que vos vayas entrando conmigo en esto, porque vamos a ir viendo diferentes cosas, diferentes temas, pero todo refiriéndonos al tema de los dones espirituales. Había un par de situaciones que estaban ocurriendo y que está bueno que las reflexionemos para entonces después cuando vayamos avanzando entendernos mejor. Había uno de los problemas, era el uso desordenado del don de lenguas. Eso va a ser tratado principalmente en el capítulo 14. Durante las reuniones de la iglesia allí en Corinto, el don de lenguas se estaba usando de una manera que traía confusión a los miembros y no edificaba espiritualmente a las personas, ni a los creyentes, ni a los que venían a visitarlos. Otra de las situaciones es que había un mal entendimiento del propósito de los dones espirituales. Eso lo vamos a ir viendo durante el capítulo 12 y también un poco en el 14. Los miembros se esforzaban por querer obtener los dones que para ellos eran más importantes. Los más espectaculares a esos apuntaban. Había un mal entendimiento del propósito de los dones espirituales. Otra de las cosas que pasaba en aquel contexto es que había un deseo pecaminoso por querer sobresalir sobre los demás. Y justamente el capítulo 13 nos va a mostrar que el amor es la cura para ese problema. El deseo apuntaba a querer sobresalir por sobre los demás hermanos, deshonrando de esta manera a Dios. Y otro de los asuntos del problema es que había una ignorancia respecto a la unidad en medio de la diversidad de dones como iglesia local. Esto, los que están hace mucho tiempo en la iglesia, lo hemos tratado cuando vimos Efesios. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la unidad y la diversidad? Pero acá también lo vuelvo a tratar porque había un problema allí. También capítulo 2 se va a tratar sobre esto. No, en un sentido el problema es que no veían a la iglesia como un cuerpo. No se veían como un equipo, sino como un montón de estrellas, ¿no? Como un montón de individualidades dentro de un equipo y no funcionaban como un cuerpo. Este primer sermón de hoy funciona como una introducción a todo este tema, a toda esta sección larga, la cual es sumamente valiosa para comprender con claridad el funcionamiento de los dones espirituales de una iglesia local de una manera que honre a Dios. Como hemos estado viendo, está bueno repasarlo para aquellos que por ahí nos visitan hoy por primera vez o vienen en sus primeras reuniones. Todos estos capítulos que estamos viendo eran respuestas del apóstol a un informe que los hermanos les habían pasado. ¿Se acuerdan que hablamos? Capítulo 7, versículo 1, si estás ahí en tu Biblia, fíjate que justamente él decía, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero ven, él está respondiendo a una serie de consultas que los hermanos le habían hecho. Y aparentemente lo digo, se cree que es así. Fueron 3 hermanos los que llevaron el informe a Pablo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, encontrás el nombre de los 3 hermanos que aparentemente fueron los que le llevaron el informe. Fíjate que dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. O sea, es probable que estos 3, nombres medio raros, ¿no? Pero bueno, estos 3 eran los que le habían llevado el informe de parte de la iglesia de Corinto al apóstol. En este caso, entonces, como te decía, aquí hay todo el tiempo desde el capítulo 7, toda esta sección está hablando sobre preguntas y respuestas, ¿no? En este caso la pregunta podría sonar como algo así. Imagínense que tal vez sea como que la pregunta que hacían ellos era de esta manera. Pablo, como sabes, tenemos en nuestra iglesia personas con muchos dones. ¿Se acuerdan que Pablo había elogiado en el primer capítulo, versículos 5 al 7, que ellos tenían todos los dones y los elogiaba por eso y daba gracias a Dios por eso?
Entonces ellos decían, bueno, Pablo, tenemos en nuestra iglesia gente con muchos dones y todos desean participar en la reunión. Muchos más los que poseen el don espiritual de lenguas. Debido a eso se produce una gran confusión cada vez que nos reunimos. Entonces ellos le preguntaban, ¿qué nos aconsejás para resolver este problema? Tenemos un montón de dones, mucha gente que tiene don de lenguas, todos quieren usarlo durante la reunión, se produce ahí unos problemas. ¿Qué nos aconsejás? Bueno, por lo que vamos a ver durante todos estos capítulos, es como que pareciera que el apóstol está respondiendo algo así. Su consulta no tiene una respuesta rápida, porque una solución correcta exige tener un conocimiento amplio del tema para que entonces pueda ver con claridad la respuesta. No puedo responderle en un par de versículos, ¿no? En algunos otros temas, fíjense que la respuesta fue más corta. Acá les estoy diciendo, es una respuesta muy larga, es un tema muy amplio, entonces tengo que explicarles bien para que entonces puedan entender cuál es la respuesta. Por eso recién en el capítulo 14 vamos a encontrar a él tratándonos ya puntualmente con el tema. ¿Por qué recién 2 capítulos más adelante? Bueno, porque primero tiene que explicarles bien y luego recién darles la respuesta. ¿Se entiende? Estoy convencido, hermano, que si la iglesia, que nosotros como iglesia local, prestamos atención a la enseñanza que la palabra de Dios nos da en estos capítulos, vamos a ser realmente edificados con firmeza a partir de usar correctamente nuestros dones, de una manera que honre a Dios. Definitivamente estos textos nos van a ayudar muchísimo, hermano. Siempre hablamos durante los tiempos de comunión que tenemos dones espirituales y claramente todos los cristianos los tenemos, pero estos capítulos nos van a ayudar a utilizarlo de una manera que honra a Dios. Y cuando lo utilicemos de una manera que honra a Dios y sea constante, eso va a edificar a la iglesia de una manera que tal vez ni vos ni yo no imaginemos. De acuerdo a esto, el tema de nuestros sermones es el siguiente. Los creyentes deben buscar un entendimiento correcto acerca de los dones espirituales. Ese es el tema de hoy. Los creyentes deben vos debés buscar un entendimiento correcto acerca de los dones espirituales. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, nuestro texto nos va a dar hoy 3 enseñanzas que nos van a ayudar en esa búsqueda. La primera enseñanza la encontramos en el versículo 1. La primera enseñanza dice que los creyentes deben tener un conocimiento bíblico de los dones espirituales. Versículo 1, el texto comienza con un pedido especial de parte del apóstol. ¿Qué nos dice? Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aunque nuestra versión, Reina Valera 60 y muchas de las versiones literales no lo dicen, cuando comenzás en capítulo 12, versículo 1, hay una palabra que no está traducida, pero que en el texto griego original sí está, que es la palabra de, una palabra en griego, que por lo general se traduce como un pero. ¿Está bien? O sea, que si vos te fijas en el texto dice no quiero hermanos, la realidad sería que si lo tradujéramos más literalmente sería pero no quiero hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué tanto problema con eso? Bueno, fijémonos ahora capítulo 11, versículo 34 y luego vamos a ir al 12.1, a ver si se entiende ahora por qué es importante. Fíjate que dice, si alguno tuviera hambre, ¿se acuerdan que está terminando de hablar sobre el tema de la cena? Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis en juicio. Ahora, presta atención acá, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero, versículo siguiente, pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo decir acá? Bueno, yo te lo voy a como traducir a mi manera. Sería algo como así. Hay otras cosas que voy a poner en orden y lo voy a hacer cuando yo vaya para allá. Pero hay algo, hermanos, que no puede esperar hasta mi visita y es algo que ustedes no pueden ignorar y voy a corregirlo ahora. ¿Entienden por qué es importante el pero?
Él está diciendo, hay cosas que cuando yo vaya voy a ver, pero ahora voy a hablar sobre algo que no puede esperar. Algo que ustedes me comentaron en su informe y creo que es conveniente que lo arreglemos ahora. ¿Se entendió? Genial. Eso debía ser tratado, pero el tema que tiene que ser tratado justamente era el uso correcto de los dones espirituales. No era un tema menor y por eso tenía que ser corregido inmediatamente. No me quedan dudas que el deseo del apóstol no quiero, que dice ahí nuestro texto, era algo que asimismo partía del deseo de Dios. No podemos dejar de observar que el Señor deseaba, al igual que Pablo, de que su iglesia usara los dones que Él le otorgó de una manera agradable a su voluntad. Fíjense en Romanos capítulo 12, versículo 3, para comparar. Aquí está hablando con los romanos, con la iglesia en Roma, y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá está hablando de los dones. Y sobre utilizarlo de una manera que agrada a Dios, con humildad, no teniendo más pensamiento sobre sí mismo de lo que tenga que tener. Y es bueno notar, hermanos, volviendo a nuestro texto, que este pedido, esta apelación, le está diciendo a quién se lo está mandando. A los hermanos. Nos muestra que aunque están cometiendo errores que tienen que ser solucionados, no tiene duda de que eran creyentes genuinos, que justamente necesitaban una corrección oportuna. Y es lo que él va a hacer ahora. La corrección justamente anima ¿a qué? A no ignorar respecto al tema de los dones espirituales. Y aquí vamos a encontrar justamente nuestra primera enseñanza acerca del tema de hoy. Aquí encontramos nuestra primera enseñanza. ¿Cuál es nuestra primera enseñanza de hoy? Bueno, te lo voy a decir primero de una manera más sencilla. Para no actuar con ignorancia es necesario aprender. Y aprender o estudiar lleva esfuerzo. Vuelvo a repetir, para no actuar con ignorancia es necesario aprender, es necesario estudiar. Y estudiar lleva esfuerzo. Para lo que se refiere a las cosas que tienen que ver, no sé, con cuando íbamos al colegio o lo que están estudiando hoy, matemáticas, lengua, cultura general, para poder aprender y no estar en ignorancia, ¿qué tenés que hacer? Tenés que estudiar, ¿no? Nosotros a nuestros hijos les decimos, tenés que estudiar. Si no, ¿qué va a pasar? Vas a ser un ignorante. Hay un viejo dicho que habla y que dice, los libros no muerden. O sea, no tengan temor de leer, ya que nunca nos va a hacer mal leer. De la misma forma, hermanos, para no tener ignorancia espiritual, necesitamos estudiar. Y el libro que nos va a sacar de la ignorancia espiritual, ¿cuál es? La Biblia. Y fíjate que no te dije solamente léela, sino que también te dije, estudiala. ¿Qué? ¿Está mal leerla? No, no está mal leerla. Pero como tu Biblia no es un libro cualquiera, se necesita no solo que la leas, sino también que la estudies. Y estudiarla equivale ¿a qué? A examinarla cuidadosamente. El término que va muy de evangélico para hablarlo es el de escudriñar. Escudriñar es examinar con mucho cuidado. O sea, estudiar. Estudiar su contenido es lo que te va a librar de la ignorancia en lo espiritual. Lamentablemente, en muchos casos, ya refiriéndonos en el caso que estamos viendo de los dones, así como en la iglesia de Corintio, encontramos también hoy en la actualidad grandes problemas con el uso de los dones espirituales y por lo general ¿qué está unido? ¿A qué? A una ignorancia espiritual, a una ignorancia bíblica, a que la gente no estudia. Y como no estudia, entonces empieza a haber problemas. No se la estudia la Biblia y no se utiliza buenos libros de maestros bíblicos que la han estudiado mucho para darte una mano para entenderla. Ni una cosa ni otra. Por lo general, en este tipo de contextos ignorantes, en el estudio de la palabra, se usan argumentos como, por ejemplo, la letra mata, el espíritu es el que edifica, te dicen.
cambiándole el sentido, sacando de contexto esa palabra para intentar como animarte a que no leas, a que no estudies, porque eso mata al espíritu, lo cual no es cierto, no es cierto. Entenderlo no es cierto. Si lo entendés de esa manera, no es cierto. ¿Se entendió? O por ahí alguien te dice, no hace falta leer tantos libros o leer tanto la Biblia o estudiarla, lo importante es tener una buena relación con Dios. Algunos te dicen, como si de alguna manera se pudiera tener una buena relación con Dios sin conocerlo por medio de su palabra. Es como que personas que desconectan una cosa con otra. Por eso me parece acertado que tanto para los corintios como para todos los creyentes es importante entender esta primera enseñanza que te doy. ¿Cuál es? Si realmente querés usar tus dones espirituales de una manera que honra a Dios, debes tener un conocimiento adecuado de ellos. ¿Y eso cómo se logra? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Hoy hay personas que tienen diferentes posturas respecto a los dones espirituales. ¿Sabés cómo consiguieron esas posturas? Estudiando la Biblia. Sea que tengan una postura, sea que tengan otra, sea que tengan 10 posturas, esa gente la tiene porque ha estudiado la Biblia. Pero también podría agregarte un detalle más. En el original, volviendo a nuestro texto, en el texto original, no se utiliza la palabra dones, sino solamente espirituales. O sea, se leería como, no quiero hermanos que ignoren acerca de las cosas espirituales, o de los espirituales en realidad. No aparece dones. Nuestras versiones actuales, como la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la usa. ¿Por qué? Porque entienden que el contexto está hablando de dones. Y está bien. Pero también hay algunos estudiosos, y yo concuerdo con ellos, que quieren decir en un sentido que la intención de Pablo no era solo llevar su argumento de no ignorar respecto a los dones espirituales, lo cual es cierto en un sentido y por eso después va a seguir hablando al respecto, sino también en un sentido no utilizar la palabra en sí dones con un propósito, que era que en realidad es necesario no tener ignorancia en ninguna cosa que tenga que ver a lo espiritual. Que por eso él no utilizaba la palabra dones, porque en realidad su intención es que no tengamos ignorancia en todo lo que tenga que ver con lo espiritual, incluido los dones. ¿Con qué motivo? Sencillamente porque con todo lo referido a lo espiritual, o sea, todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu en nuestra vida, debemos ir a la palabra para obtener el conocimiento necesario. No hay otro medio que nos traiga luz acerca de estos temas porque Dios lo ha querido así. Dios ha querido que sea por medio de su palabra que vos y yo tengamos el conocimiento para entender todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vas a ser una persona que use bien sus dones? ¿Por medio de qué? De la palabra. Porque toda la palabra es útil para eso. Solo la Escritura es nuestra guía como cristiano, porque solo en ella se esconden las riquezas del conocimiento que todo creyente anhela y desea y necesita. ¿Se acuerdan en el Salmo 19, versículo 7 en adelante? El salmista nos habla en una forma poética de lo precioso que es para él la palabra de Dios. Él dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son sus juicios, deseable es su palabra, más que el oro y mucho más que el oro refinado.
Y no solo más deseable que oro, más dulce que la miel, que la que destila del panal, la más pura. Tu siervo, y ponete ahí, tu sierva, tu hijo, tu hija, además es amonestado con ellos. En guardarlos hay un gran galardón. Aún los libros que puedas leer para aprender mejor van a ser más provechosos cuando se apeguen más ¿a qué? A la Biblia y no a las tradiciones de los hombres. Y esto entonces me lleva a hacerte algunas preguntas respecto a esta primera enseñanza. ¿Y vos? ¿Realmente le dedicás tiempo a estudiar a la palabra? ¿Te tomás tiempo para eso? ¿Te esforzás realmente por estudiar la palabra? ¿O solamente la estás leyendo como un libro o como un devocional? ¿Te diste cuenta que si no la estudias, si no te esforzás en eso, corres el riesgo de usar tus dones de una manera que no honra a Dios? Es de acuerdo a entender que un uso correcto de tus dones va a depender entonces de tu entendimiento bíblico, que la siguiente enseñanza apunta a descartar otras formas de conocer su uso correcto. Y aquí tenemos nuestra segunda enseñanza. Te dije que los creyentes no deben tener ignorancia, deben tener conocimiento bíblico respecto al propósito de los dones. Bueno, ahora la segunda enseñanza es que los creyentes, que vos no debés comparar a los dones espirituales con tus experiencias humanas personales. Esta es la segunda enseñanza. No debes usar, no debes juzgar, no debes comparar el uso o cómo vas a utilizar tus dones de acuerdo a tus experiencias humanas personales. Versículo 2 dice: saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El texto entonces prosigue con un recordatorio importante. De decirles, ¿se acuerdan en el primer versículo? No ignoren. Ahora, como un contraste, él dice, ustedes saben. Bueno, ¿qué es lo que sabían? Saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué significa esto? Versículo raro, ¿no? Cuando lo lea también, dijo que iba a hablar sobre los dones espirituales y ahora, ¿qué está queriendo decir? Bueno, lo que está queriendo decir con esta expresión es la idea de aquellos cristianos que en otro tiempo, cuando estaban perdidos, en sus pecados servían a dioses falsos. Como se acuerdan, y esto remontamos al capítulo 10, cuando se había expresado de los dioses, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos generalmente aquí en la iglesia en Corintios muchas personas de origen gentil, que no eran judíos? Por lo tanto, adoraban a muchos dioses. Y en su momento, y acá vuelvo a recalcar, habla de ídolos mudos. ¿Por qué? Porque no son reales. Si vas conmigo un par de versículos antes, capítulo 10, versículo 19, ¿se acuerdan que Pablo les dice? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Claramente que es una pregunta con una sola respuesta. No es nada el ídolo, no existe. Es un pedazo de yeso, es un pedazo de madera, es un pedazo de hierro, no tiene vida. Es como hablarle a esa pared, no te va a escuchar. Es como pedirle algo a esa pared, no tiene sentido. La diferencia entre esa pared y el otro es que el otro tiene una forma de algo, pero no significa nada que le hables y no significa nada que le des a algún presente o una ofrenda, no significa nada. Por eso habla de ídolos mudos. Pero también observamos anteriormente que atrás de estos actos de idolatría hay demonios que actúan confundiendo a las personas y arrastrándola
en realidad a una adoración a ellos mismos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si estás ahí todavía en el 10, el versículo siguiente dice: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. El punto era de que aunque eso no era nada, y no era un real ese ídolo, el acto de idolatrarlo era justamente empujado en nuestra ignorancia por demonios que, utilizando esa idolatría, llevaban a las personas justamente a pecar. O sea que atrás de ese pedazo de madera, de ese pedazo de hierro, de ese pedazo de yeso o de mármol, había un demonio que estaba recibiendo la adoración de las personas. ¿Entienden eso? Por eso a veces hay personas que son escépticas, ¿no?, a las experiencias que viven las personas cuando adoran a dioses falsos. Y hay que ser cuidadoso porque es probable que pasen cosas en esos ámbitos. Hay personas que han, tal vez, cuando estaban lejos del Señor, practicado el ocultismo y tuvieron experiencias. Y claramente fue con demonios que tuvieron experiencia. Algunos dicen: no puede ser eso, no puede ser real. Claro que son real. Los demonios son reales. Y para engañar a las personas y para que las personas sientan eso que les parece importante e interesante, manipulan sus emociones, manipulan a ellos, los hacen sentir cosas feas o lindas, lo que sea, que hace que estas personas se mantengan como aferrados a eso. Cada creyente gentil de la iglesia en Corintios sabía lo que el apóstol estaba contando porque ellos lo habían experimentado en sus propias vidas. El éxtasis espiritual que habían vivido durante sus ritos paganos, y como eso los había llevado a la idolatría, era algo cierto que ellos habían vivido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Los ritos paganos involucraban elementos que hacían que las personas como que se iban en su mente, y eso los llevaban como supuestamente a un éxtasis espiritual. Todo eso provenía de los demonios, que hacía que entonces la gente de alguna manera se sintiera como satisfecha o bien. Y los corintios sabían de eso. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la pregunta? ¿Podía eso relacionarse con lo que ahora querían vivir al usar sus dones espirituales? Todo ese éxtasis espiritual, todo eso que habían vivido antes, ¿podía ser que estaban buscando un poco de eso en la práctica de los dones? Y es acá que quiero detenerme y quiero que me entiendas bien de lo que voy a explicarte, para reflexionar sobre la segunda enseñanza importante a considerar en el tema de evaluar los dones correctamente. Porque hay una realidad que tenemos que entender. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo fue creado para sentir cosas. Es así. A veces nos alegramos, a veces sufrimos, a veces tenemos miedo. Yo por eso no miro películas de terror. A veces nos enojamos, a veces sentimos pena, nos enamoramos, nos ponemos celosos, sentimos momentos de excitación y también de tranquilidad. Cada uno de nosotros ha experimentado esos sentimientos. Aún hasta el más tranquilito se ha enojado alguna vez. Por ahí no es muy demostrativo, pero se ha enojado seguramente. Y por ahí hasta el más revoltoso en algún momento estuvo en un momento de paz y tranquilidad. Es normal. Todo esto proviene de nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, de que fuimos creados de esta manera. Y por lo general a la fuente de donde surgen estos sentimientos le llamamos corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el Señor decía: el hombre bueno, del buen tesoro ¿de dónde? De su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O nuestra cara habla. ¿De dónde? Del corazón. Cuando hablamos en este sentido no nos estamos refiriendo a nuestro corazón físico que bombea sangre dentro de nuestro organismo, sino a la parte espiritual que está ubicado dentro de nosotros. Es allí donde surgen los sentimientos que te acabo de nombrar. Y aunque no es mi intención hoy hacer un estudio al respecto, porque esto sería para otro, tal vez, momento,
El tema que te lo hayan mencionado tiene que ver con una realidad respecto al corazón. ¿Cuál es la realidad y por qué quería hablarte de esto? Bueno, porque hay una realidad, hermanos. ¿Cuál es esa realidad? El corazón muchas veces nos engaña. Jeremías capítulo 17, versículo 9, el profeta dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El versículo siguiente dice: quien el Señor es el que conoce todo. Pero nosotros no. Nuestro corazón, tu corazón te puede engañar. Nos confiamos en lo que nos hace sentir, sea bueno o sea malo. Y muchas veces creemos que es lo correcto y lo que nos tiene que dirigir. Justamente para los incrédulos es un lema que tienen, una forma de pensar. Ellos se dicen a ellos mismos: según lo que tu corazón te dice, hacé. Seguí lo que tu corazón te dice, porque tu corazón no se equivoca. Hay hasta letra de canción en que hablan así, ¿no? Seguí tu corazón, porque tu corazón nunca se va a equivocar. Bueno, es una mentira, no es verdad. No siempre tenés que seguir lo que tu corazón te dicta. Del corazón lejos del Señor a veces pueden salir cosas aparentemente buenas. Sí, a veces salen cosas buenas. Pero también es donde se inician nuestras acciones pecaminosas, tus pecados y mis pecados. Cuando deseaste algo malo, ¿de dónde salió? De tu corazón. Cuando te enojaste y lastimaste a alguien, ¿dónde se inició todo? En tu corazón. Tu corazón, lejos de Cristo, muchas veces actúa con necedad. Y estando en Cristo también muchas veces actúa con necedad. ¿Para qué vamos a mentirnos? Por eso, hermano, necesitas adquirir algo que se llama así: sabiduría. Y la sabiduría más segura solo puede venir de un lugar que es Dios. No de tus experiencias personales, no de tu corazón, no de las cosas que viviste en la vida. Son interesantes y son cosas, sí, y no están mal, pero no podés confiarte en eso del todo. Donde adquirís sabiduría, la sabiduría que te sirve para vivir, es de Dios. Esa es la segunda entonces enseñanza de hoy. La segunda enseñanza tiene que ver con esto. Préstame atención. Tené cuidado de evaluar tus dones espirituales a partir de tus experiencias humanas, emocionales. O por decirlo de otra manera, tené cuidado de evaluar tus dones espirituales a partir de lo que tu corazón siente. Los creyentes, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, no éramos seres sin emociones. Claramente sentíamos, experimentábamos cosas, algunas lindas, algunas malas. El problema se origina cuando por error, ahora estando en el camino del Señor, queremos seguir evaluando lo que estamos haciendo comparado con lo que vivimos antes de conocer al Señor, queriendo buscar y emparentar lo mismo. Y eso es un gran peligro. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar buscando sensaciones del pasado a partir de lo que ahora tenemos. Claramente. Esas sensaciones que teníamos antes de sentirnos comprendidos, de sentirnos satisfechos, de sentirnos cercanos a las personas, que nos hacía tan bien que las personas nos prestaran atención, puede ser una sensación que quieras buscar ahora por medio del don que tenés. Y eso está mal. ¿Dónde está el error en eso? Que el cristiano no vive de acuerdo a las sensaciones que su corazón le dicta, porque el creyente vive por fe, no por sus sensaciones. Y ahí nos encontramos con un nuevo dilema. Pero el vivir por fe no es vivir de acuerdo a los sentimientos que se generan dentro mío. No. Eso no es fe.
Hay personas que dicen, tengo fe porque me siento bien que con esto lo estoy haciendo bien, entonces tengo fe que me va a salir bien, ¿no? Hoy tengo fe, hoy estoy para ganar, ¿no? Me levanté como un campeón, así que seguro que voy a tener fe y las cosas van a salir como yo quiero. No, hermano, no. Fe es tener confianza. ¿Pero qué tipo de confianza? Confianza en que las cosas son como Dios dice que son. No como a mí me gustaría. Nuestra fe no es un sentimiento que no tiene fundamento, no es una fe al aire. Nuestra fe es una plena convicción de que lo correcto es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Nuestra fe es una fe que piensa, que está bien basada. Hebreos capítulo 11, versículo 3, te da la clave para entender esto. Fíjate que dice, por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe entendemos de que las cosas se hicieron como se hicieron, porque obviamente las hizo Dios. Y si Dios es tan grande, ¿cómo podemos dudar? ¿Ves que tu fe no está en el aire? Por la fe entendemos. Confiar en Dios es confiar en su palabra, hermano. Entendamos eso. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? A veces decís, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, el gran problema que tenían los corintios y que hoy lamentablemente se repite es que hay dones espirituales usados de una manera que no honran a Dios, simplemente porque se usan de acuerdo a los sentimientos humanos que las personas tienen y que buscan asemejarse a lo que vivían antes lejos de Dios. Por ejemplo, para que entiendas, personas que buscan que un pastor le ore para que se cure y pastores que van y aceptan el pedido que la persona les hace. Porque para ambos termina haciendo cosas que les agrada. No porque un pastor no pueda orar por vos, eso no tiene nada de malo. Lo malo es, ¿qué es lo que lo motiva a esa persona a hacerlo? ¿Le motiva el hecho de pensar que este pastor tiene un don especial y que si te ora te va a hacer sentir mejor? Bueno, si lo ves de esa manera es pecado. Está mal. Porque terminás poniendo tu confianza en ese hombre cuando en realidad tendrías que poner tu confianza en Dios. Ese pastor se termina transformando, si por así decirlo, en la estampita en la cual orabas y esperaba que algo pasara, o en el cura al cual le contabas y esperaba que él te dijera algo. Cuando tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y lamentablemente para ese pastor termina pasando que él termina aceptando el hecho de orar, porque él termina pensando lamentablemente que si él no ora no va a pasar nada, y llena su corazón de orgullo, que es justamente la actitud contraria de aquellos que sirven a Dios. Si había alguien que Dios usó de una forma impresionante, fue el apóstol Pablo, y él que decía de su ministerio, soy lo que soy por gracia de Dios, no tengo de qué jactarme por lo que hago. He trabajado más que todo lo demás, sí, pero no yo, la gracia de Dios lo hizo. Entonces en ese pastor vuelve a ocurrir lo que ocurría cuando estaba en el mundo, ese deseo de querer sentirse bien, que las personas lo reconozcan por algo. ¿Ven? Sensaciones del pasado que intento buscarlas ahora. Pensemos en el problema que tenían entonces los corintios. Dijimos que el problema es esencialmente, que vamos a ver en el capítulo 14, es que desordenadamente usaban el don de lenguas. Durante una reunión todos juntos hablaban en lengua y no se entendía nada. ¿Has visto eso en las iglesias? Sí, seguramente lo has visto en alguna iglesia. ¿Por qué pasa eso? O sea, esos hermanos, ¿no agarraron 1 Corintios 14?
Yo creo que sí, que muchos lo han leído. En algún momento habrán tenido que leerlo. Y entonces, ¿por qué no cambian su forma de pensar si 1 Corintios 14 dice que no pueden todos juntos estar hablando en lengua? ¿Por qué no lo cambian? ¿No te hiciste nunca esa pregunta? ¿Sabes que mi respuesta es otra pregunta? ¿Cómo van a querer cambiar eso que están haciendo si les provoca placer en su corazón? Yo he tenido, hermanos, charlas con hermanos preciosos, amorosos, pero que están lamentablemente equivocados. Que al hablarte sobre este tema te dicen con un corte: si dejo de usar mi don de lenguas voy a apagar al espíritu. Y ellos están totalmente convencidos de ello. Sencillamente porque su corazón los engaña, porque experimentas cosas en tu interior que no están dispuestos a abandonar. Su pensamiento es: si me siento bien en actuar de esta manera, ¿por qué tendría que dejarlo? Vos me decís que la Biblia dice otra cosa, pero yo me siento bien. Ver esto es comparable, y tomarlo como una ilustración, es comparable a las personas que a veces charlas, ¿no? Y que le marcar respecto a gobernantes corruptos que quieren seguir en el poder, ¿no? Y vos le hablás a esas personas y le decís: pero vos ves que ellos robaron. ¿Vos lo ves? A modo de ilustración lo digo. Vos le decís: pero robaron. ¿Y esas personas qué te dicen? Sí, yo sé que robaron, pero hacen cosas buenas también. ¿No te dicen eso? O le decís esto y te dicen: bueno, sí, robaron, pero todos roban. ¿Qué le decís? Esta ilustración, hermanos, es solamente para entender que muchos cristianos se encuentran hoy justificando su forma de actuar. Y por eso es que tal vez siguen actuando de la manera que actúan, aun cuando ven que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque su corazón lo ha engañado. Cuando algo te cae bien, si tu corazón no se inclina en obediencia a la palabra de Dios, vas a terminar justificando lo que para vos, lo que está mal, y para vos va a estar bien, porque estás engañado tu corazón. Entonces, hermano, ¿quién es verdaderamente una persona de fe? Bueno, quien no se deja llevar por sus sentimientos, sino por lo que la palabra de Dios le enseña. Esas son las personas de fe. Es bueno notar, hermano, que no estoy diciendo, por favor entiéndanme, que el Evangelio venga a querer anular tus sentimientos. Sentir es parte de nosotros y no tiene nada de malo en sí mismo. El punto es que a medida que vamos avanzando en nuestra santificación, vamos alineando nuestros pensamientos ¿hacia dónde? Hacia la sabiduría de Dios. Y hay una palabra para eso. Se llama madurez espiritual. Cuando lo que sentimos entonces se acopla a la verdad bíblica, podemos estar tranquilos que lo que sentimos y lo que hagamos con nuestros dones va a estar bien. Eso es tu mayor convicción. Y la realidad, hermano, que la única manera de honrar a Dios con nuestros dones es utilizarlo de acuerdo a lo que Él nos dice por medio de su palabra. Si vas a usar tus dones de acuerdo a lo que sentís, lo más probable es que termines pecando, que termines equivocando. Entonces, mi pregunta respecto a esta enseñanza es: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu corazón o a la palabra de Dios? ¿A esto o a esto? ¿Vas a poner tu fe en tu corazón o en el Señor? De acuerdo a las respuestas que des, va a ser el resultado que vas a obtener. La última enseñanza
nos dice que los creyentes deben recordar que los dones espirituales apuntan a glorificar a Cristo. Para finalizar encontramos una última enseñanza, lo cual nos revela en un sentido el propósito final en el uso de nuestros dones. El apóstol concluye esta sección diciendo, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nuevamente, un texto medio difícil. ¿Qué quiere decir aquí el texto? Bueno, los teólogos, los que estudian la palabra de Dios, tienen un montón de ideas diferentes sobre qué está queriendo decir aquí. Algunos dicen que la situación en Corinto había llegado a que algunas personas en este frenesí espiritual, al usar dones de lengua y todo este frenesí espiritual del don de lengua, de la profecía, de la interpretación de lengua, habían llegado en un momento a maldecir al Señor Jesús. Algunos dicen eso. Otros dicen que lo que está queriendo decir aquí el apóstol es que empezaba a confrontar a la influencia gnóstica que se estaba introduciendo en la iglesia. Ese pensamiento que no reconocía al Jesús humano como Dios. Algunos piensan que hablaba de eso. Mi convicción es que de acuerdo a lo que se nos viene diciendo y de acuerdo a lo que se va a decir después, lo que está queriendo decir aquí Pablo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Cuando alguien es un creyente verdadero, por lo tanto tiene verdaderamente al Espíritu, no podría maldecir de ninguna forma al Señor. Porque en su corazón hay solamente un deseo de alabarle. Un creyente genuino desea adorar al Señor, con poco o con mucho conocimiento. Y como apoyo a esta idea, se nos da en la siguiente parte del versículo una segunda mirada. Fíjate que dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Para que alguien pueda reconocer de forma genuina a Jesús como Señor, necesita tener el Espíritu Santo, o sea, haber nacido de nuevo. El mismo Señor declara que hay muchas personas que dicen y que van a decirle Señor, Señor, pero que en realidad no tienen una relación verdadera con Él. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Personas queriendo justificar su relación con el Señor por los dones que supuestamente tenían, pero no era de esta manera. Y Él les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El punto no es los dones que puedas usar. El punto es estar en Cristo. Si estás en Cristo, lo conoces y sos conocido por Él. Si no estás en Cristo, por más que hagas muchas cosas, no. Por lo que sí o sí, todo depende de que el Espíritu realmente habite en tu vida, para entonces poder reconocer a Jesús como Señor. Reconocerle como Señor es definir que Él es quien gobierna sobre todas las cosas. Que Él es Señor sobre todo el universo. Que Él es Señor sobre todos los hombres. Que Él es Señor sobre tu familia. Que Él es Señor sobre tu propia vida. Que Él es Señor sobre tus dones, sobre tus sentimientos y sobre tus decisiones. Sobre tu corazón Él es Señor. Cristo es sobre todo. Eso significa que Cristo es Señor. Y vos tenés que vivir de acuerdo a esa verdad, porque no sos libre de vivir como vos quieras o como sientas. Sos libre para vivir honrando al Señor que te dio la vida, la libertad de tus pecados y la vida eterna. Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante dice, la cual, hablando de la fuerza de Dios, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales,
¿Sobre qué? Sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él está sobre todo. Cristo es el Señor sobre todo, por lo cual el cristiano debe vivir de acuerdo a esa realidad en todo lo que hace. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo hoy? Bueno, aquí tenemos nuestra última lección. El creyente verdadero, por medio de la obra del Espíritu Santo, puede reconocer a Jesús como Señor y glorificarle. La obra del Espíritu justamente es llevar a las personas a este reconocimiento. Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14 es la clave: Él me glorificará. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor. Jesucristo es el Señor, como recién te dije, de todos nuestros dones. O sea, Él es el dueño de nuestros dones. Efesios capítulo 4, versículo 8, habla al respecto y dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, refiriéndose a Cristo, nuestro Señor, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y como Él es el dueño, y como Él es Señor, y como Él es Rey, merece que lo duremos usando nuestros dones para su gloria. Por lo que cuando vos usás tus dones espirituales de acuerdo al propósito para el que te lo dieron, es como que vos estuvieras diciendo: Señor, yo tal vez podría llegar a utilizarlo de otra manera, pero como un siervo tuyo te obedezco, porque te reconozco como Señor. Estos dones que tengo no son míos, como aquel hombre que estaba allí cortando al costado del río, ¿se acuerdan? Cortando con el hacha, y en un momento se cae el hacha, ¿y qué le dice al profeta? Ah, profeta, era prestada, no era mía. Así son tus dones, no son tuyos, el Señor te los dio, pero para que lo uses de acuerdo a su voluntad. Esa actitud es un reconocimiento a Cristo como Señor de tu vida. Lamentablemente el problema es que muchas veces, hermanos, nuestros dones terminan no cumpliendo su propósito, sino que terminamos persiguiendo otros, como el reconocimiento de las personas, como una ganancia personal, como un lugar de privilegio u honra, y muchas otras cosas más. Si eso es lo que está pasando con tu don, hermano querido, es necesario que te arrepientas y te des cuenta que eso no solamente deshonra al Señor, sino que desagrada al Espíritu Santo que está dentro tuyo y que te dio ese don para que glorifiques a Cristo de acuerdo al propósito que Él estableció. Mi pregunta, hermano, es: ¿podés ver con sinceridad que con tu don estás honrando a Cristo? ¿Podés ver? Pensarlo en vos mismo. ¿Podés ver que los dones espirituales, sea uno, sean 3, sean 5, que con esos dones estás buscando honrar a Cristo? O muchas veces sencillamente estás centrando en el reconocimiento o en otras motivaciones. No, pero yo no espero que nadie me aplauda. Yo no digo que sea tan obvio. Pénsalo sencillamente como esto. ¿Cuántas veces te ha pasado de decir o de irte enojado a tu casa porque dijiste: serví, hice tal cosa y nadie me lo reconoció? En esa iglesia nadie me reconoce nada de lo que hago. Y mi pregunta es: ¿por qué alguien tendría que reconocértelo? ¿Por qué?
No está mal, hermano, que alguien te agradezca, pero el punto es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué sentí que tendría, o por qué te enojas si alguien no te está reconociendo por lo que haces? Si el propósito de tu don no es el reconocimiento, sino glorificar a Cristo. ¿Se entiende? Hermanos, si estas tres enseñanzas de hoy te han llevado a la cuenta de que a veces no te estás esforzando en comprender de una manera bíblica cómo usar tus dones, si en ocasiones dejas entonces que sean tus sentimientos, tu corazón y no la palabra de Dios la que te guíe en tu forma de proceder, y si tus motivaciones se enfocan, o mejor dicho, no se enfocan en reconocer a Cristo como Señor, bueno, hermano, es tiempo que busques al Señor, que busques perdón por eso, para entonces empezar cada día a honrarle más con los dones que Él te dio. Y también, para terminar, si por otro lado te encontrás en esto que hoy te he hablado, como esas personas que mencioné que dicen Señor, Señor, pero no ves que realmente lo conoces a ese Señor, porque no tenés la certeza de que realmente hayas nacido de nuevo, te animo a que busques a Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que con confianza busques en Él el perdón de tus pecados y la vida eterna. Su promesa es que si hoy venís a Cristo de esta forma, Él no te va a echar fuera. Vamos a orar, póngase de pie.